Oye, una sugerencia muy especial hizo Carlos Slim, que ya sabemos que es un hombre que tiene el privilegio de ser el más rico del mundo. Y él dice que la edad de jubilación debe extenderse hasta los 70 años, pero para que se resista hasta los 70 años de estar trabajando, la semana laboral debe ser de 3 días. Y que esto, además de que va a permitir tener una una buena salud física y mental, pues va a propiciar que los otros 3 días se le puedan dar de empleo como empleo a otro trabajador. Esa fue una medida que tomaron hace muchos años en Inglaterra, pero en Inglaterra porque creo que tenían incluso exceso de dinero. Claro, y exceso de y aquí lo que tenemos es fuerte. exceso de pobres. Si a un señor que gana 3 salarios mínimos, porque además aquí el gobierno se ofende si dices que alguien gana un salario mínimo, pero vamos a suponer gana 3 salarios mínimos, que son 150 pesos diarios, por decir algo. Si a ese señor lo vas a hacer trabajar la mitad del tiempo, el tipo va a ganar la mitad del salario. Entonces, la medida del señor Slim es muy apropiada porque tiene el principio socialista de repartir, pero no la riqueza, sino la pobreza. No, ya lo agarraron las cadenas internacionales, las agencias internacionales. Dice, el hombre más rico del mundo propone reducir las pensiones y aumentar la edad de la jubilación. Pues ahora, lo de las pensiones no sé si esté realmente mal, porque los betabeles que superamos los 70 años ya somos muchos, y cada día parece que seremos más. Sí. La carga para los sistemas de pensiones, ya lo sabemos, tienen en quiebra a este país. A pesar de eso, los candidatos están ofreciendo pues dar seguro de desempleo, etcétera, puras burradas se les ocurren. Pero si el sistema de pensiones está quebrado y seguimos jubilando a gente del sistema eléctrico, del petróleos, etcétera, a los 50 y tantos años, pues ¿a dónde va a ir a dar este cuando país? Su expectativa de vida son por lo menos 35 años más, claro, cobrando sin generar. Así es. Entonces yo creo que en cuanto a las pensiones, Pues sí, pero aunque suene mal, yo creo que está correcto. Lo que sí me parece una verdadera tontería, es más una agresión contra los pobres, es vamos a repartir el hambre, señores. Vamos a ser iguales, Igualdad para todos. no, cada jubilado que hay en algún momento aportó, ya sea él o su patrón, a un fondo de jubilación. Si ese fondo se hubiera respetado e invertido adecuadamente, alcanzaría para darle su jubilación. No, pero mira, Mario, en la época en que se calculó el monto que, por lo menos en el ISSSTE, nos descontaban para la pensión, era cuando el promedio de vida estaba situado entre los 55 y los 60 años. Entonces, si alguien se jubilaba, como nos tocó a muchos, entre los 47 y los 50, pues ya nada más ibas a tener que recibir ese dinero que tú habías ahorrado en esa proporción durante 10 años, ponle 15 años, si aguantabas mucho. Pero resulta que de 1960 a 1990, que tocó la jubilación para después de aquel cálculo, pues se multiplicó por 3 o por 4 el promedio de años. Entonces, la cantidad que se había previsto para darte de jubilación durante 10 años, se tenía que haber multiplicado también por 4 o 5 para que fuera suficiente. Digo, independientemente de los malos manejos, Mario, pero además no es un problema específico de México, en todo el mundo sucedió lo mismo. Nunca se esperó que el promedio de vida empezara a aumentar
de la manera en que se ha aumentado los últimos 25 años. No, y además se esperaba que se incorporaran a la fuerza laboral nuevas contingentes que empezaran a aportar al fondo, porque el fondo estaba pensado originalmente con una rotación solidaria, es decir, las jubilaciones, parte de las jubilaciones de los viejos sería financiada con las nuevas aportaciones de los jóvenes que recién entran a los sistemas de seguridad social. Pero si entran cero, si tú quitas los que entran y salen, hay una diferencia de 0 nuevos ingresos a los sistemas de seguridad social, pues no va a haber esta componente con que se calculó también, que podías tener una pensión indefinida. Claro, porque en el momento en que se crea el fondo de pensiones, yo estoy hablando de pensiones, del ISSSTE, en esa época realmente estaba en una bonanza el gobierno y los ingresos que tenía el gobierno, entonces alcanzaba perfectamente. Nunca se pensó que el propio gobierno tendría que cerrar las vacantes, cancelarlas, congelarlas. Hay un sector donde no las congeló, que son precisamente en los altos mandos. Precisamente en este sexenio y el anterior, lo que se ha gastado en proporción para los salarios, ingresos de todo tipo y servicios para los altos mandos ha subido un orden de un 10% anual y rebasa esos 300,000 millones de los que habla López Obrador. Pues de cualquier manera hubo muchos factores que desequilibraron el nivel de las pensiones y debe ser algún fenómeno que no se tomaba en cuenta en aquellos años, porque si no, nada más nosotros estaríamos en crisis. Y la crisis alcanzó España, Europa, el propio Estados Unidos, en donde las personas que antes se morían a los 70 años ahora se mueren a los 95. Y el número de nacimientos que había hace 60 años ha disminuido notablemente con el número de personas que seguimos viviendo. Entonces, sí hay un desequilibrio que no se previó.